El siguiente tema que vamos a trabajar como parte de los contenidos de esta unidad o bimestre es el tema de la electronegatividad, que es lo que tenemos acá. Cuando hablamos de electronegatividad nos referimos a la fuerza de atracción que un átomo de un elemento presenta hacia los electrones. ¿A qué me refiero con esto? La electronegatividad se va a referir a la fuerza que tiene un elemento de atraer a otro. ¿Dónde o cómo voy a ver dónde se encuentran estas fuerzas? Pues en la página 57 se encuentra la tabla que tengo por acá, que es donde están descritas las diferentes medidas de electronegatividad que tiene cada compuesto. Por ejemplo, si vemos el caso del hierro, tiene una electronegatividad de 1.8, el nitrógeno de 3.0, el oxígeno de 3.5 y así con el resto de elementos de la tabla. Entonces, esta tabla es la que vamos a utilizar para calcular electronegatividades. Les repito, está en la página 57. Entonces, la electronegatividad se va a ver descrita o nos va a servir también para identificar qué tipo de enlaces o de qué forma se van a enlazar los elementos en un compuesto. Por ejemplo, acá tengo el caso de 4 compuestos diferentes. Cada uno de estos compuestos está enlazado de una forma específica y puede darse 3 casos de enlaces. Uno va a ser el enlace iónico, el segundo va a ser el enlace covalente polar y el tercero va a ser el enlace no covalente no polar. Estos son los 3 tipos de enlaces que pueden tener todos los compuestos. ¿Cómo voy a calcular o cómo voy a saber qué tipo de enlace forma y para qué me va a servir? Pues la forma de identificar el enlace que van a formar los compuestos es por medio de una resta. Voy a restar las electronegatividades de cada elemento y con los resultados o con la diferencia de esa resta voy a determinar qué tipo de enlace forman esos compuestos. Entonces, cuando la respuesta de esa resta sea un valor mayor a 1.7, voy a saber que ese compuesto está enlazado mediante un enlace iónico. Si la diferencia es menor a 1.7, forma un enlace covalente polar. Y si la diferencia es 0, o sea, exactamente 0, el enlace es un covalente no polar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar este tipo de metodología. Voy a colocar la tabla por acá abajo para irla observando al mismo tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar las electronegatividades de los compuestos. En el primero tenemos un compuesto formado por hidrógeno y cloro, que es ácido clorhídrico. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar la electronegatividad de cada uno. Para el caso del hidrógeno, buscamos en la tabla, vamos a ver que tiene una electronegatividad de 2.1 y el cloro tiene una electronegatividad de 3.0. Entonces lo voy a restar colocando obviamente el número mayor arriba y el menor abajo para que la diferencia no sea negativa. Entonces voy a colocar y voy a restar el mayor, que fue el del cloro, que es 3.0, menos el valor del hidrógeno, que es 2.1. 3.0 menos 2.1 me va a dar 0.9. En base a este resultado yo puedo identificar qué enlace está utilizando este compuesto. Entonces, observamos en esta tabla, me dio un valor menor a 1.7. Quiere decir que forma un enlace covalente polar. Entonces, este sería el primer caso de ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo que es el caso del H2O, o sea, una molécula de agua. Vamos a determinar qué tipo de enlace forma en este caso. Vamos a identificar para comenzar de nuevo las electronegatividades de cada uno. Ya vimos que el hidrógeno en este caso tiene como electronegatividad 2.1 y el oxígeno buscamos y nos vamos a dar cuenta que tiene 3.5. Pero acá tengo que prestar atención y tener cuidado a este pequeño detalle. El hidrógeno me está indicando que tiene 2 átomos. Quiere decir que la electronegatividad del hidrógeno la voy a multiplicar por 2, porque estoy teniendo 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 2.1 por 2
va a transformarse en un 4.2. Entonces este es el valor que voy a utilizar para realizar mi resta. Entonces tenemos que la electronegatividad de los dos átomos de hidrógeno va a ser igual a 4.2 y la del oxígeno 3.5. Si hacemos la resta nos va a dar 0.7, que al igual que el caso anterior es un valor menor a 1.7, entonces correspondería a un enlace covalente polar. Entonces siempre vamos a prestar atención a que cuando tengo valores numéricos me está indicando la cantidad de átomos que hay de un elemento, entonces tengo que multiplicar la electronegatividad por el valor que me está indicando. Vamos a ver un tercer caso, que es un compuesto formado por nitrógeno e hidrógeno, formado por 4 átomos de hidrógeno. Entonces tengo que prestar atención a eso. Si observamos en la tabla, vamos a ver que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.0. El hidrógeno, como ya lo hemos trabajado, vemos que tiene una electronegatividad de 2.1. Sin embargo, como me está diciendo que hay 4 átomos de hidrógeno, voy a multiplicar 2.1 por 4, que me va a dar 8.4. Entonces este es el valor que voy a utilizar para hacer la resta. Entonces los 4 átomos de hidrógeno van a tener una electronegatividad de 8.4 menos la electronegatividad del nitrógeno, que es 3.0. Al hacer la resta me va a quedar 5.4. Si vemos de nuevo la tabla que tengo acá arriba, vemos que es un valor mayor a 1.7. Entonces en este caso va a formar un enlace iónico. Y tenemos un caso final para ejemplificar estas situaciones de electronegatividad, que es O2, o sea, 2 átomos de oxígeno. Vemos que tenemos un solo elemento pero formado por 2 átomos. Entonces vemos la electronegatividad en la tabla del oxígeno va a corresponder a 3.5. Entonces, ¿cómo voy a hacer la resta para determinar si no tengo otro elemento? Pues, como es un mismo elemento, pero me está indicando que son 2 átomos, entonces identifico los dos átomos de oxígeno, cada uno con su electronegatividad, que es 3.5. Al hacer la resta, en este caso, me va a quedar exactamente 0. Entonces, cuando no hay diferencia, o sea, cuando me queda exactamente 0, el enlace que se forma es un enlace covalente no polar. La diferencia entre cada uno de estos enlaces, tanto iónico, covalente polar y como covalente no polar, la vamos a ver más adelante al llegar al tema de los enlaces químicos. Pero, entonces, haciendo una síntesis de lo trabajado en electronegatividad, vamos a identificar que por medio de la tabla que aparece en la página 57 están dadas todas las electronegatividades. Entonces, me va a servir para calcular los tipos de enlace que van a formar los compuestos. Cuando hablamos de compuestos es recordar que son grupos de 2 o más elementos que se combinan. Lo que hacemos es realizar una resta dentro de las electronegatividades de cada elemento y el resultado me va a servir para determinar qué tipo de enlace forma, ya sea de los 3 vistos anteriormente.